Visiones para el futuro. El día de hoy abordaremos el tema infraestructura sostenible con perspectiva de justicia climática, resiliencia para los más vulnerables. Les recuerdo que esta es una iniciativa impulsada por la GIZ en conjunto con la OLACERS en el marco del proyecto Adapta Infra, con el objetivo de fortalecer el rol de las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el Caribe en la auditoría de políticas públicas de infraestructura desde una perspectiva de sostenibilidad, resiliencia y derechos humanos. Este diálogo es liderado por la Comisión sobre Género, Inclusión y Diversidad de la OLACERS, que a su vez es liderada por la FS de Argentina, a quienes agradecemos por las gestiones y por su apoyo en la coorganización. Y este diálogo tiene por objetivo introducir los conceptos clave de la justicia climática con un enfoque basado en derechos humanos y reflexionar sobre qué elementos deben integrar las infraestructuras sostenibles para asegurar que sean equitativas y no generen impactos desproporcionados sobre las comunidades más vulnerables. Antes de comenzar, quisiera abordar un poco de los dos diálogos que hemos realizado hasta ahora. En el primero, titulado Marcos normativos de infraestructura sostenible como herramienta de adaptación climática, especialistas reflexionaron sobre la importancia de contar con marcos legales y regulatorios sólidos que respalden la planificación y ejecución de infraestructuras sostenibles frente al cambio climático. En el diálogo 2 se destacó la urgencia de construir infraestructuras resilientes, actualizar las normativas vigentes y fortalecer el rol de las CFS en contextos de emergencia. Para quienes quieran conocer un poco más sobre estos encuentros pasados, ambos diálogos ya se encuentran disponibles en el canal oficial de la OLACERS en YouTube. Antes de iniciar, les recordamos que esta sesión cuenta con interpretación simultánea de español a portugués, a la que podrán acceder desde el icono de interpretación que está disponible en la parte inferior de la ventana de Zoom. Asimismo, les informamos que la sesión está siendo grabada con fines de registro y sistematización, por lo que les agradecemos su comprensión y consentimiento al permanecer en esta reunión. Finalmente, les invitamos a estar pendientes de la pantalla y del chat de Zoom, porque vamos a estar compartiendo algunos mensajes, algunas preguntas para su interacción y donde también vamos a estar recibiendo sus comentarios o consultas dirigidas a las personas panelistas. Eh, Ahora sí, antes de iniciar, me gustaría tomar la foto oficial del evento. Les invito a las ponentes y a los participantes que puedan encender un minutito su cámara para poder tomar la fotografía oficial. Muchas gracias. Vemos que están encendiendo sus cámaras. Ok, perfecto. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a iniciar este diálogo de hoy. Como ya he anunciado previamente, vamos a hablar sobre justicia climática en la infraestructura, que se refiere a la integración de distintos criterios como la equidad, participación, derechos humanos, responsabilidad histórica en cada etapa del ciclo de vida de la infraestructura. Solo como un poco de información general, saben que vivimos en la era de la crisis climática, donde sus causas y efectos impactan directamente en quienes menos contribuyen a ella, especialmente mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad que viven en zonas de riesgo y que son víctimas de la desigualdad social y la injusticia ambiental. En 2023, Chile sufrió pérdidas humanas y materiales causadas por inmensas lluvias y en 2024 miles de personas en Brasil se quedaron sin hogar debido a las lluvias torrenciales y al derrumbamiento de una presa. Según el Banco Mundial, para 2050, cerca de 216 millones de personas en el mundo podrían verse obligadas a desplazarse de sus países para escapar de los fenómenos climáticos adversos. Estos datos son lamentables y ponen de manifiesto la urgencia de implementar políticas de adaptación al cambio climático centradas en la resiliencia de las infraestructuras y la justicia climática.
Para abrir la conversación, les invitamos a reflexionar con una primera pregunta que va a aparecer en su pantalla de Zoom. Por favor, les pido que escaneen el código QR y respondan a la pregunta a la cual voy a dar lectura. ¿Qué palabra asocia más con justicia climática? Pueden seleccionar hasta dos opciones. Entre las opciones tenemos equidad, derechos humanos, comunidades vulnerables, responsabilidad histórica, participación, sostenibilidad, reparación, desigualdad, transición justa o cambio sistémico. Entonces, esperamos un minutito para que todas y todos ustedes respondan y en breve comentamos los resultados. Les recuerdo que para dar respuesta basta que escaneen el código QR y seleccionen hasta dos opciones. Perfecto, vemos ahí que bastantes personas han contestado. Esperamos unos segundos su votación y todos. Ok, perfecto. Podemos ver como resultado más votado sostenibilidad. Aquí la mayoría de las personas al pensar en justicia climática piensan a su vez en sostenibilidad. Otras personas contestaron equidad. En tercer lugar, un empate entre derechos humanos y comunidades vulnerables. Perfecto. Entonces, creo que resulta muy interesante ver cuáles son estas palabras clave que se nos vienen a la mente cuando abordamos el tema de justicia climática, que para muchas y muchos de nosotros es un término nuevo, ¿no? Diferente. Entonces, pasamos ahora sí al del diálogo. Como ya hemos anticipado, hoy nos acompañan dos panelistas con destacadas trayectorias en auditoría, derecho y cooperación internacional. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la profesora María Belén Aliciardi, quien es abogada, mediadora, especialista en derecho ambiental, así como magíster en gestión ambiental por la Universidad Nacional de San Martín. La maestra Aliciardi coordina la maestría en política, derecho y gestión ambiental en la Universidad Austral y lidera el área de ESG, Environmental, Social and Governance, del Parque Empresarial Austral. Profesora Aliciardi, le cedemos la palabra para que nos brinde un poco más de detalles y nos cuente un poco su experiencia con este tema que presentamos hoy. Le recordamos que tiene hasta 15 minutos para su presentación. Por favor. Muchísimas gracias, Melissa, por la bienvenida. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias especialmente a los organizadores de Hola CEF y la GIS por la invitación, por estar y poder compartir hoy con ustedes. Y bueno, una alegría poder compartir con AGN este panel. Aprovecho para agradecer ahí a Graciela Otegui por la invitación. Y bueno, y sobre todo, gracias a todos ustedes, que es una alegría ver que más de 90 personas están aquí preocupadas y ocupadas, porque justamente no solamente hay que preocuparse, sino ocuparse de qué es lo que podemos hacer en materia de infraestructura, teniendo en cuenta las palabras clave que recién ustedes mismos estuvieron votando, que tenían que ver con resiliencia, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Armé una pequeña presentación que después los organizadores podrán hacérsela llegar, colgan algunas ideas disparadoras también para poder compartir y reflexionar, como decía Melissa en las palabras iniciales, sobre estas palabras que ustedes mismos fueron votando para que nos vayamos hoy de otra manera, nos llegamos de una y nos vamos de otra manera. Bueno, simplemente en pantalla un poco para refrescar qué hablamos cuando hablamos de infraestructura, resiliencia y vulnerabilidad. A 10 años de la Agenda 2030 que ustedes ven ahí en pantalla,
2030 nos quedan, 2025 estamos, nos quedan 5 años para seguir trabajando y ocupándonos de esta agenda. Y con las palabras clave que ustedes pusieron hablando de infraestructura, específicamente este tema está mencionado en el ODS número 9, que como lo dice es un número que se habla de industria, innovación e infraestructura. Y si nos podemos pensar en resiliencia, específicamente estamos tocando temas vinculados a cambio climático, entonces nos estamos refiriendo específicamente al ODS 13, que habla de la lucha contra el clima, ¿no? Pero si vinculamos cuestiones vinculadas a infraestructura, innovación, no debemos dejar de mencionar también en el mismo aspecto el ODS 8, que habla de trabajo decente y crecimiento económico, que para eso sí o sí necesitamos de la adecuada infraestructura y de quienes trabajan para lograr también esa infraestructura y de ahí el trabajo decente y el crecimiento económico de nuestros países. Pero también no debemos dejar de mencionar que cómo logramos esta infraestructura es a través, por ejemplo, del ODS número 12, que es el que habla de consumo y producción responsable, específicamente la meta 12.7 y 12.6. La meta 12.7 habla de promover las adquisiciones públicas sostenibles. Dentro de esas adquisiciones públicas sostenibles hablamos de las políticas de compras y contrataciones de los estados, tanto de bienes, servicios y obras. Entonces ahí incluimos el tema de infraestructura. Ahora bien, ¿quiénes son los proveedores, constructores de esas obras? Ahí se refiere específicamente la meta 12.6, que es la que habla de promover las prácticas de sostenibilidad de las empresas. Entonces, para lograr infraestructura sostenible, primero necesitamos, y hablamos de infraestructura pública, dos actores. El Estado, sí, por un lado, y por eso la meta 12.7, y por otro lado, el sector privado, que es el que ejecuta esa obra pública, que sería el 12.6. Entonces, acá un poco delineados esos actores y pensando en quiénes van a construir esa infraestructura y quiénes van a ser los destinatarios o usuarios de esa infraestructura, empezamos a pensar también en las vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades, recordemos que el ámbito, digamos, de la obra pública, de la infraestructura, es un ámbito también muy masculinizado y es por eso que dentro de las metas específicas de todos los países de la región, lo vamos a ver también con ejemplos concretos en cuanto a cifras, en el ámbito de la obra hay muy poca proporción de mujeres trabajando en obra pública. Así lo dicen diferentes estadísticas, Argentina no es la excepción a ello y generalmente en los países de la región entre el 4 y el 10% es el porcentaje de mujeres que trabajan en obra pública y es por eso que también ustedes ahí en pantalla ven el ODS número 5, que es el que habla de promover la igualdad y equidad de género y dentro de sus metas habla de lograr mayor participación de las mujeres en los diferentes ámbitos y por eso les cabe también a los estados la responsabilidad de tratar de garantizar y tratar de equilibrar también en el ámbito de la obra estas proporciones. Ahora bien, cuando hablamos de vulnerabilidades, no solamente tenemos que mencionar a las mujeres, sino también mencionar específicamente a los destinatarios y quienes ejecuten estas obras pensando en adultos mayores, personas con discapacidad, y estos están alcanzados por el ODS número 10, que es el que habla de reducción de las desigualdades, y si ustedes ven específicamente las metas, esa reducción de desigualdad no solamente es para garantizar que puedan acceder a un trabajo digno, sino también que puedan ser destinatarios de obra e infraestructura que tengan las condiciones necesarias para que ellos puedan acceder. Entonces vemos también cómo pueden ser una población activa o pasiva. Y cuando uno habla de vulnerabilidad, no solamente es quién ejecuta, sino también quién trabaja en esa obra y quién después va a ser el destinatario. Es por eso que ahí en pantalla está también el ODS número 10. Obviamente que parte de los destinatarios de todas estas obras, quienes van a poder operar, también son los niños, entonces también están todos englobados. Como verán, de la Agenda 2030 con sus objetivos, metas e indicadores, aprovecho para decir que hace muy pocos días, la semana pasada, salió de Naciones Unidas los avances, cómo estamos con esta Agenda 2030, tanto a nivel internacional como en América Latina y Caribe, para que vean en qué nos hemos retrocedido, avanzado o cómo ha sido en los diferentes países de la región. Les recomiendo la lectura, después si quieren se las puedo también dejar en el link, el resultado de esta Agenda 2030. No solamente debemos dejar de recordar que hace 10 años de la Agenda 2030, sino también hace 10 años de la Laudato Si, que la Laudato Si también vuelve a mencionar el compromiso de los estados en materia de infraestructura, cambio climático y vulnerabilidades. Y para terminar con el panorama y llevarlo a este año,
quiero aprovechar que el 3 de julio, recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó esta opinión consultiva que nos alcanza a todos los países justamente de la región, que hablan de esta opinión consultiva que, si bien fue pedida por Chile y Colombia, es una opinión consultiva que es vinculante para todos los países que conforman la OEA. En nuestro caso, Argentina, obviamente, y muchos de los que veía ahí que estaban participando son de países que se encuentran alcanzados por esta opinión consultiva. Y es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enlaza el tema de la emergencia climática, derechos humanos, y ahí simplemente les corté uno de los considerandos en donde van a ver que específicamente habla de infraestructura y habla de vulnerabilidad. Con lo cual, con esto quiero decir que también estos temas que están, que aprovecho, son temas muy interesantes, también están alcanzados por la justicia. Imagínense entonces la repercusión de esta opinión consultiva en el resto de tribunales de toda América Latina y Caribe, más allá de también del acuerdo de Escazú, que dentro de esta opinión consultiva también ha mencionado el acuerdo de Escazú, también vinculante para todos los países de América Latina y Caribe. Pero fíjense específicamente en lo que hace infraestructura y vulnerabilidad. Establece una obligación concreta, ¿sí?, específica acerca desde el diseño, pensando ya desde el diseño, no solamente en los destinatarios y final, que para hacer infraestructura la misma debe ser resiliente, y da una clase de obligaciones vinculadas a esto. Específicamente habla de prepararse para enfrentar los riesgos climáticos presentes y futuros. Sería aplicar el principio de prevención y precaución específicamente al ámbito también de las obras, y pensando que se preparen. Y cuando Melissa mencionaba las cifras de la cantidad de obras y del impacto que ha tenido, entonces tenemos que estar preparados. Esto es una realidad que nos ha alcanzado y tenemos que poner especial nivel de protección, y que crea un nuevo principio para nuestros países que se llama el de la debida diligencia reforzada. La debida diligencia reforzada, esto significa que especialmente cuando diseñemos obras de infraestructura y pensemos en las mismas, tenemos que pensar en pueblos indígenas y tribales, comunidades afrodescendientes y campesinas, niños, niñas y adolescentes, y mujeres y personas con discapacidad. Simplemente esto quería compartirlo con ustedes porque es del 3 de julio. Los invito a que lo puedan ver en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a toda la opinión consultiva. Y específicamente yendo qué es lo que está haciendo América Latina y Caribe con toda esta normativa que fuimos mencionando, etcétera, etcétera, aprovecho para compartirles una experiencia propia de la Universidad Austral que llevamos adelante en el año 2022 a través de, financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para Paraguay. El Ministerio de Infraestructura justamente de Paraguay nos encargó como Universidad Austral hacer una guía o un manual específico de compra pública sostenible para la obra pública, con enfoque especialmente en vivienda y urbanismo de Paraguay. Este manual que hicimos lo pueden ver en la página de la DGCP, que es la Dirección, digamos, de Compras de Paraguay. Van a ver que no solamente hicimos un relevamiento específico para Paraguay, sino que queríamos que esta herramienta fuese para toda América Latina y Caribe. Y en la parte de los anexos de este manual hicimos un análisis de toda la normativa y experiencia de derecho comparado y prácticas de nuestros países de la región. Simplemente ahí en esta imagen quería un poco resumir que se han analizado prácticas y normativa de los diferentes países de la región. Después me voy a enfocar en algunos casos específicamente de Argentina y de Perú, pero les quería compartir el manual porque es de acceso público y gratuito, en donde van a poder en sus países ver la normativa y ver si hay experiencias concretas que vinculen temas de infraestructura y de vulnerabilidades. Asimismo, hablando de experiencias en la región, atento que somos aquí de diferentes países, quería destacar que ¿cómo sabemos si la obra de infraestructura, tanto quienes la ejecutan como sus destinatarios, cómo se ha alcanzado? Por ejemplo, una de los sujetos vulnerables, que hablamos de las mujeres. Bueno, en diferentes países de la región van a ver que se han creado diferentes sellos o etiquetas que pueden ser utilizados por aquellas empresas que cumplen con políticas de género activas o que tienen la mayor proporción de mujeres en ella. Por ejemplo, ahí les compartía algunas de Argentina, de República Dominicana, de Chile, de Colombia,
Ahí, por ejemplo, tienen casos concretos. De hecho, actualmente a través del BID estamos trabajando un grupo de expertos, entre ellos me incluyo, estamos trabajando para diseñar la estrategia de compras públicas sostenibles en República Dominicana con especial enfoque en inclusión. República Dominicana, y ahí les compartí también el logo, Igualando RD ha diseñado un sello específico a través de los organismos que posee, en donde son para aquellas empresas y les da un puntaje diferencial al momento de presentarse en contrataciones o licitaciones públicas y les dan un puntaje por tener cuestiones vinculadas a la inclusión, específicamente en el tema, por ejemplo, de mujeres. Y también en materias de discapacidad y adultos mayores a través del CONADI y el CONAPE, que son los dos organismos públicos de República Dominicana. También es de destacar la experiencia de Chile, que Chile también ha diseñado un sello específico que es ese de sello Empresa Mujer, y Argentina lo ha hecho, pero solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el sello de Empresa Mujer que viene ahí en pantalla. No me quiero, y me quiero ajustar al tiempo, simplemente es compartirles el caso específico de Perú. Perú tenía una tasa del 4% de participación en obra pública de mujeres y a través de Provías, que es el órgano que lleva a cabo la obra pública de Perú, para la readecuación o que sería como la actualización de todos los caminos rurales y vecinales, pusieron una cuota de género específica para la participación de mujeres. Esto logró que hoy en Perú, en el ámbito de la obra pública, el 24%, recordemos que habían empezado en 4, hoy es el 24%, lograron un aumento del 20% a través de esta medida activa que es colocar una cuota de género para los casos de obra pública. Esto le valió a Perú premios tanto del Banco Mundial como del BID. Es una experiencia realmente para felicitar y tener en cuenta cómo a través de una política pública activa tuvo un cambio concreto en la comunidad. Y algunas experiencias de Argentina, también en este caso financiadas por el BID. Recuerda que cuando son financiadas por organismos internacionales se aplica la normativa se aplica la normativa del país, no la normativa del país, sino la normativa del organismo internacional, y en este caso compartirles esta experiencia en la que me tocó participar, en cómo a través de una política cuantitativa o cualitativa se puede aumentar la participación de género en el ámbito de la obra pública, como el caso, digamos, que comentaba recién de Perú. En este caso específicamente de NOSA, que era para una obra hídrica, se incluyó una cuota específica de género en donde se obligó a los oferentes a que el 5% fuese mujer y de ese 5%, 3 debían ser con cargos, con puestos profesionales para incluir arquitectas e ingenieras. Bueno, esta es una licitación que se está ejecutando y fue así adjudicada. Es un criterio cuantitativo. Y para terminar, les quiero mostrar este criterio cualitativo, en donde en este caso no se estableció una cuota de género en esta otra obra pública también financiada en AISA por el BID. Se estableció cursos específicos obligatorios en el caso del oferente para todo su personal en materia de género, se diseñó un logo, una política de género también en el organismo, etcétera, etcétera. La provincia de Mendoza también ha establecido cuestiones específicas tanto en género, materia de discapacidad. La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, también lo incluye como una variable a evaluar para adjudicar una obra pública, cuestiones vinculadas a inclusión de género y demás. En la provincia de Mendoza, el municipio de Godoy Cruz lo tiene específicamente, le asignan un puntaje también diferencial. Y como buena cordobesa me voy con una experiencia cordobesa en la ciudad de Villa del Dique. La normativa que habla acerca de compras y contrataciones para el ámbito de la obra pública, estableció un porcentaje de mano de obra local, porque cuando hablamos también de inclusión tiene que ver con esto. 75% de personas tienen mano de obra local, y de ese 75% establecieron una cuota del 30% deben ser mujeres. Y no puedo dejar de mencionar la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que ha creado un observatorio de obras y servicios públicos, en donde el tema de género es uno de los temas presentes. Van a ver que hay un grupo específico, el grupo número 4, que habla de inclusión y vulnerabilidades, que habla de género, personas con discapacidad, adultos mayores. Y me voy con estas herramientas para que puedan usar y ustedes medirse y controlar a sus proveedores. Herramienta HAPS, diseñada por la OEA, que tanto la puede usar el sector público como el sector privado de manera gratuita, y otras herramientas de inclusión como ECU, que es una herramienta de UNICEF junto con la ONG ELA,
que también es gratuita para medir la conciliación laboral y de la vida laboral y familiar, y la herramienta web de Naciones Unidas o ONU Mujeres que mide el tema de género. Bueno, ahí les dejo mi mail. Muchísimas gracias por haberme acogido al tiempo asignado. Sí, muchísimas gracias por su intervención, profesora. Fue bastante interesante el abordaje que realizó, primero empezando con aquellos ODS que guardan relación con la infraestructura y los actores relacionados y destinatarios, lo cual es bien relevante porque históricamente la obra siempre ha sido masculinizada y ha dejado de lado no solo a mujeres, sino también a grupos vulnerables, personas con discapacidad. También fue bastante relevante la opinión consultiva que nos trajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece esta obligación concreta en materia de infraestructura, resiliencia y grupos vulnerables. Y por último, también bastante relevantes las experiencias en la materia realizadas en la región, en donde hizo esta mención de la Universidad Austral con este estudio realizado en Paraguay y los casos de Perú, República Dominicana, Chile y Argentina, lo cual demuestra que en la región hay avances, vamos avanzando poco a poco, pero existen avances y esperemos que estas actividades continúen. Entonces, le agradecemos mucho por su intervención. Ahora es lugar de presentar a la ingeniera Ana Petroco, supervisora del Departamento de Control de Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación en Argentina. Es ingeniera en producción agropecuaria por la UCA y diplomada en desarrollo rural por Flaxo, y cuenta con amplia experiencia en auditorías sobre políticas ambientales, recursos naturales y sostenibilidad, tanto en el sector público como en organismos internacionales. A continuación, escucharemos a la ingeniera Petroco, quien nos compartirá Es su como visión y mexicana la vieja. experiencia en los temas que nos convocan. Igualmente, ingeniera, le recordamos que tiene 15 minutos para su presentación. Ahora la escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Acá en Argentina por lo menos es todavía la mañana. Bueno, muy buena la presentación de Belén. Creo que dio un pantallazo general de todo lo que tiene que ver con la justicia climática y los derechos humanos, sumado a la votación, ¿no?, que tuvieron todos los participantes en relación a lo que consideran o asocian, qué concepto asocian con la justicia climática. Bueno, nosotros desde parte de la AGN, desde parte de la Auditoría General de la Nación, lo que vamos a hacer es compartirles una experiencia que nosotros tuvimos desde el Departamento de Control de Gestión Ambiental de acá de la AGN. Primero los quiero contextualizar un poco de qué se trata el departamento. Nuestro departamento originalmente comenzó siendo un grupo de trabajo que dependía de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, que se le agregó ese nombre porque de alguna manera la cuestión ambiental no cuadraba o no quedaba dentro del organigrama, entonces se decidió incorporar como proyectos especiales a la gerencia. Con el paso del tiempo, allá por el año 97, 98, yo todavía estaba, creo que en la escuela primaria cuando eso fue, el grupo de trabajo se convirtió en un departamento y a partir de ahí empieza la historia de la AGN y el compromiso de la AGN con las cuestiones ambientales. En el año 2022, nosotros hicimos, 2022-2023, fueron compartidos entre 2 años, hicimos una auditoría sobre un proyecto que estuvo financiado por el Banco Mundial, que se llamó Gestión Ambiental de Proyectos de Bosques Nativos y Comunidad. Específicamente abordamos la temática o las acciones que se hicieron de parte del proyecto en el marco de la comunidad Wichí en la provincia de Salta, que es en el norte del país de Argentina. El periodo auditado de este proyecto fue desde el 1 de enero, hasta del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021. Y esto se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Secretaría
de la entonces Secretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales. Hoy este ministerio se convirtió en una subsecretaría de Ambiente que está dentro del Ministerio del Interior. Ahí está. Bueno, lo primero que les quiero contar es sobre qué se trata la población beneficiaria, que fue parte de este proyecto. Recién cuando Belén hablaba de los grupos vulnerables y de aquellos que deben ser considerados en el marco de obras públicas, pensé que, qué bien elegido que habíamos tenido nuestro proyecto de auditoría para compartirlo con ustedes. Nosotros estuvimos trabajando, como les comentaba antes, puntualmente en la provincia de Salta, pero el proyecto abarcó las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta. Estas son 3 provincias que se encuentran en el norte de la provincia, en el norte del país. Son en general comunidades que están muy alejadas o departamentos que están alejados de los centros urbanos, de los importantes centros urbanos. En el caso de las provincia de Salta, trabajamos con 2 comunidades que estaban en el departamento de San Martín y Rivadavia. Como les comentaba antes, estas son poblaciones que tienen una característica de pobreza y vulnerabilidad extrema. Más adelante vamos a ver algunas imágenes que nosotros tomamos cuando estuvimos visitando las comunidades para ver el estado de avance de las obras. Y para contextualizar y para poner en contexto de qué tipo de poblaciones estamos hablando, de qué tipo de vulnerabilidades que estamos hablando. Creo que, algo en lo personal, acá me voy a extender un poco hablando, tal vez, perdón si vuelvo siempre a lo que yo sentí cuando fui a las comunidades, pero creo que expone de alguna manera este concepto de justicia climática. Cuando nosotros fuimos a las comunidades, nos encontramos con comunidades que no tienen agua potable directamente. O sea, no es que abre una canilla, sale poco, no sale todo el tiempo. No, directamente no tenían agua potable y dependen mucho del bosque que tienen asociado muy cercano a los terrenos donde viven para la subsistencia. ¿Por qué? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Estas son comunidades que se sirven del bosque para vivir, sea porque toman leña del bosque para cocinar, o bien porque las mujeres en las comunidades estas que nosotros visitamos tienen un rol muy importante en cuanto a, son el único acceso económico que tienen, el ingreso económico que tienen las comunidades. ¿Por qué? Porque las mujeres visitan el bosque, caminan el bosque cada vez más alejado, por supuesto, y recolectan una planta, una planta que se llama chaguar, con el que después terminan haciendo artesanías y esas artesanías se venden. Este es el único ingreso económico que tiene la comunidad. Volviendo al proyecto, les comento los objetivos que tenía el proyecto. Como les comentaba antes, es un proyecto del Banco Mundial que tuvo por objetivo aportar el arraigo de las comunidades indígenas y criollas que habitan las zonas con bosques nativos, mejorar su calidad de vida y promover la conservación, restauración, uso sostenible y valorización de los recursos forestales en las zonas de mayor criticidad ambiental y social. Este punto es muy importante por los que le comentaba antes, la dependencia que estas comunidades tienen en el bosque y la necesidad que ellas mismas tienen de tener un uso sostenible y razonable del bosque. El proyecto originalmente tenía 5 componentes y originalmente arrancó siendo por 58.000 millones de dólares. En 2018 el proyecto fue reestructurado. De los 5 componentes, 2 de ellos fueron dados de baja y de los otros 3 fueron reformulados. Y esto devino en una reestructuración económica también, si se quiere, del préstamo, que pasó de ser de 58 millones a ser 20.000 millones de dólares. Como les comentaba antes, vamos a focalizar en el primer componente del proyecto, que tiene que ver con el arraigo de las comunidades y mejorar la vida de estos habitantes, a través de la formulación e implementación de planes integrales comunitarios. Originalmente el proyecto tenía planteado hacer 250 PICs, como se llaman estos planes integrales comunitarios, que alcanzaban a 50.000 beneficiarios con un monto asignado de 41.000 millones de dólares. En 2018, cuando este proyecto es reestructurado,
pasamos de 250 a 100 PIC, la cantidad de beneficiarios se redujo a 10.500 y la cantidad el monto asignado al componente se redujo a 14.300 millones de dólares. Algo importante para destacar acá es que, bueno, hoy cuando estuve un poco leyendo y interiorizándome en el tema específico de la justicia climática, encontré lo que tiene que ver con la participación y consulta. Este proyecto tuvo un eje de participación y consulta muy fuerte por parte de las comunidades. La formulación de los planes integrales comunitarios tuvo 4 etapas, entre las que la primera era la identificación de propuestas, la segunda era la formulación propiamente dicha de estos planes integrales comunitarios, después se pasaba a la ejecución a través de la licitación de las obras públicas y la certificación del avance de esas obras hasta que se concluyan, y un monitoreo y seguimiento por parte del equipo técnico del Ministerio de Ambiente, pero también con una pata muy importante en la comunidad, ¿no? De una devolución por parte de la comunidad de cómo venía el proyecto. Me quiero centrar específicamente en la parte de la formulación. Para la formulación, en un principio lo que se hizo fue la construcción de una línea de base a través de la elaboración participativa y se le asignó un presupuesto. Esta elaboración participativa se trató de encuentros que se hicieron entre facilitadores puestos por parte del equipo técnico del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría, y facilitadores locales que tuvieron una pata muy importante en el proyecto, tanto personas que no hablaban la lengua como personas que sí hablaban la lengua de las comunidades, que es la lengua wichí. Esto se desarrolló todo en el marco de un proyecto que se llama, o de una etapa del proyecto que se llama Desarrollo del Marco Integral Comunitario, que lo que permite es asegurar que todos los involucrados en el proyecto sean consultados y participen del diseño, evaluación e implementación de las actividades. Fue el eje del proyecto y fue muy importante desde el punto de vista que las comunidades pudieron en estos talleres que se desarrollaron en el ámbito de las comunidades, plantear las necesidades que ellos mismos tenían, detectar posibles soluciones en base a las herramientas que ofrecía el proyecto Bosques Nativos y Comunidad, y hacer una jerarquía o un ranking de prioridades y definir esas prioridades en un plan de inversiones. Entonces, era un plan de inversiones concatenado, o sea, bueno, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto para tratar de resolver todas las problemáticas que tenía la comunidad. Bueno, algo para destacar del proyecto fue que se trató de un trabajo muy intenso de las comunidades que llevó mucho tiempo, porque, bueno, estas comunidades, como les comentaba antes, están muy aisladas y son comunidades que se manejan entre ellos y tienen como al estar tan aislados a nivel de territorio, tienen poca relación con el exterior. Entonces, los facilitadores tuvieron que hacer como un trabajo, si se quiere, de ir ganando confianza con ellos para poder trabajar de manera efectiva. Bueno, de entre las problemáticas que se detectaron o que plantearon las comunidades, la mayor cantidad, o sea, la mayor proporción está relacionada con la falta de agua, tanto para producción como para consumo humano. Por otro lado, entre las otras problemáticas que surgieron es la falta de leña y frutos para la recolección, que es lo que está en el gráfico pintado en color rojo. Y en cuarto lugar, la infraestructura para la agricultura y la ganadería. El proyecto vino a resolver estas cuestiones y, bueno, ahora la próxima diapositiva les voy a compartir un video muy cortito de los resultados que obtuvimos para ya ejemplificar y poder plasmar qué es lo que se hizo en el marco del proyecto. Nosotros visitamos 4 comunidades en 2 sectores de la provincia de Salta separados, una que está en la localidad de Rivadavia y Los Blancos, que son las comunidades Cayip y San Patricio. San Patricio está a 80 kilómetros de la ruta asfaltada, tuvimos que viajar 80 kilómetros por un camino de tierra, que ya van a ver ahí cuando proyectemos el video. Y después, Curvita Nueva y Puntana Nueva son 2 comunidades que originalmente estaban
instaladas en otro lado y dada una crecida del río Pilcomayo, se tuvieron que trasladar de lugar porque se inundaron, básicamente. Entonces, bueno, si hay alguien que tiene que ejemplificar la resiliencia, son ellos, porque se hicieron de nuevo, se hicieron de abajo, y bueno, como van a ver más adelante, a ver cómo fue resultando el proyecto. El mayor problema que enfrenta la comunidad Cayip es la falta de agua para consumo y producción. El plan de inversiones acordado con la comunidad se basó en acceso al agua, cerramientos y bienes para la producción. Se cercó el 90% del predio comunitario y otra porción de terreno para la producción de animales y huertas con alambrado de 10 hilos. Por falta de fondos, los pozos profundos fueron reemplazados con techos colectores. La comunidad San Patricio se encuentra a 80 kilómetros de la ruta provincial 81. Allí viven 56 familias. El proyecto Bosques Nativos y Comunidad financió la construcción de un pozo de agua profundo cuya bomba funciona con energía solar. Además, se realizó el cerramiento de 4 lotes de 1 hectárea cada uno que se encuentran en desuso por falta de conexión de la red de distribución de agua y falta de herramientas necesarias para su limpieza. La Curvita Nueva es una comunidad que debió trasladarse después de la crecida excepcional del río Pilcomayo en el año 2018. Actualmente habitan los ex lotes fiscales 14 y 55. Dentro del plan de inversiones se incluyó la realización de cerramientos para la agricultura que también se encuentran en desuso debido a la falta de herramientas. Además, se realizó una perforación para obtención de agua a 200 metros, con una bomba sumergible que se abastece de energía solar, que cuando no es suficiente, se reemplaza por un grupo electrógeno. El plan comunitario de la comunidad Puntana Nueva está incluido dentro de los 7 PICs que se formularon en los ex lotes fiscales 14 y 55. Dentro del plan de inversiones se incluyó la realización de obras para el abastecimiento de agua. Se instalaron cerramientos para la agricultura, también en desuso por falta de herramientas para la realización de tareas de limpieza. Las comunidades wichí de la provincia de Salta enfrentan condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad debido a la falta de acceso a los servicios básicos. Los PIC formulados tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante la implementación de un sistema comunitario de gestión del territorio. El proyecto no cumplió con la totalidad de los compromisos asumidos con las comunidades durante la formulación de los PICs. En todos los casos, la realización de inversiones se vio condicionada por la falta de recursos. El mayor Bueno, este es un pequeño pantallazo de lo que fue el proyecto, cómo a través de una política pública o cómo a través de una obra de infraestructura se puede cambiar de manera definitiva la vida de las personas más vulnerables, ¿no? Yo no sé si ustedes prestaron atención, al final de la última diapositiva estamos reunidos con el cacique de la comunidad y algunas de las autoridades, que por supuesto son hombres, las autoridades, pero las mujeres, nos llamó mucho la atención porque las mujeres tienen un rol muy importante en la comunidad, sobre todo a nivel de decisiones, a pesar de que no participan activamente de los órganos de gobierno. Si ustedes pueden ver en la imagen, nosotros estamos adentro de la iglesia y las ventanas estaban abiertas y las mujeres estaban desde afuera escuchando lo que estaba sucediendo adentro de la capilla de la iglesia. Bueno, después conversando con el facilitador, lo que nos contó es que si bien ellas no tienen un rol activo en los niveles de gobierno, sí tienen un nivel muy importante a nivel de decisiones, porque los hombres toman las decisiones
en relación a lo que las mujeres en muchos casos opinan, porque, bueno, son ellas las que se ocupan de la comida, son ellas las que se ocupan de los chicos y en definitiva son quienes toman las decisiones. Así que nos sorprendió esto porque uno piensa que a nivel de género en este tipo de comunidades esto no sucede y para sorpresa nuestra sucedió que sí. Bueno, en conclusión, de un total de 110 inversiones que se habían planteado originalmente, 62% no se realizaron, esto se basa, son aproximadamente el 53%, 37 sí se realizaron, que representan el 34%, y 11 se realizaron parcialmente, o sea, el 10% de las inversiones. En 2 comunidades directamente no se realizaron inversiones debido a la reformulación, se decidió dar de baja el plan integral comunitario, pese a que este plan estaba ya formulado y ya licitado y todo listo para arrancar, y se esperaba realizar 18 pozos de agua y finalmente se instalaron 14, ¿no? A pesar de haber sido esto una prioritario para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones. Y por último, a modo de conclusión, les quería contar, bueno, como resultados del proyecto de auditoría, se encontró que el préstamo se reestructuró y se devolvieron un total de 38 millones de dólares, sin fundamentos técnicos que lo avalen, incumpliendo los objetivos planificados al inicio del proyecto. La disminución presupuestaria que tuvo el proyecto y la consecuencia de reestructuración del programa incrementó el riesgo social y ambiental de las comunidades, y las inversiones realizadas por el proyecto Bosques Nativos sin Comunidad se vieron condicionadas por la falta de recursos, lo que afectó la confianza de las comunidades, limitando no solo las actividades del proyecto propiamente dichos, sino las posibles acciones a futuro que se puedan encarar con estas comunidades porque, bueno, se vieron de alguna manera afectadas en su confianza. Bueno, esto es todo de mi parte. Perdón, es que no los veo porque tenía puesta la presentación, pero bueno, espero no haberme excedido en el tiempo porque es un tema que me apasiona, me puedo quedar 1000 horas hablando, así que los invito a ingresar si quieren en la página web de la AGN, donde tenemos colgados, ahí está disponible el informe definitivo aprobado por el Colegio de Auditores, que está completo, donde ahí ya pueden encontrar un montón más de información. Esto fue una versión muy, muy chiquita de lo que es el proyecto. Y bueno, lo puedan leer, y si tengan alguna duda, por supuesto, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, ingeniera, por su presentación, donde nos compartió los resultados de la auditoría realizada por la AGN al proyecto sobre gestión ambiental de bosques nativos y comunidad Wichi, el cual fue implementado por el Banco Mundial. La información que nos presenta es sumamente relevante, pues no solo compartió los ejes, las etapas e informaciones generales del proyecto auditado, que incluyó fuertes mecanismos de participación de la comunidad, sino también son bien interesantes estas conclusiones generales de la auditoría, que realmente nos muestran las dificultades y los desafíos que tienen las comunidades vulnerables constantemente. Y es lamentable que este tipo de casos, como el que nos ha presentado, se replican a lo largo de América Latina y el Caribe, lo que nos reitera lo que mencionábamos desde un inicio sobre la importancia que tiene la infraestructura sostenible en estas comunidades. Y también me gustó mucho lo que comentó de la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las comunidades, que es también bastante importante escuchar a las mujeres para esta toma de decisiones. Entonces, le agradecemos mucho por su participación y por compartir con nosotras sus conocimientos y sus experiencias en este diálogo. Una vez que hemos escuchado estas intervenciones iniciales, me gustaría hacerles una nueva pregunta, pidiéndoles que escaneen el código QR que ven en pantalla. Voy a dar lectura a esta pregunta que dice: ¿qué dimensión de la equidad considera más difícil de incorporar en auditorías de infraestructura? ¿Equidad de género, equidad racial, étnica, equidad territorial, equidad intergeneracional o todas las anteriores?
Les pedimos por favor que nos den su respuesta. Solamente pueden seleccionar una opción en este caso. Entonces esperamos un minutito para que puedan dar respuesta. Les recuerdo que para acceder a la votación solamente basta con que escaneen el código QR y seleccionen una de las opciones. Muy bien, entonces podemos ver como resultados que la mayoría de las personas comenta que todas las anteriores, es decir, todas las dimensiones colocadas como opciones de respuesta, son bastante difíciles de incorporar en auditorías de infraestructura. eh, y dentro de las opciones o dimensiones tenemos la equidad territorial como la más votada. Entonces, perfecto, podemos tomar estos resultados para las siguientes preguntas que vamos a abordar. Tal vez quieran hacer posteriormente algún comentario las ponentes. Y damos paso ahora a la ronda de preguntas orientadoras. En esta fase del diálogo, cada panelista va a tener la oportunidad de responder a una serie de preguntas con un tiempo estimado de 5 minutos por intervención. El orden va a ser alternado. Primero vamos a comenzar con la profesora María Belén, seguida de la ingeniera Ana, y así sucesivamente. Además, si ustedes, panelistas, desean agregar algún comentario a la respuesta de la otra colega, también pueden sentirse libres de hacerlo. Igualmente les recuerdo al público que pueden compartir en el chat las preguntas que surjan durante la sesión. Les vamos a agradecer que puedan incluir su nombre, la institución a la que pertenecen y el nombre de la panelista a quien iría dirigida la pregunta. Y estas preguntas van a ser respondidas al final de este diálogo, en la última parte, y en caso de no alcanzar el tiempo, no se preocupen, van a ser consideradas y respondidas en un documento resumen que vamos a elaborar de este diálogo, el cual va a ser compartido posteriormente en el website de la OLACES. Entonces pasamos a la primera pregunta dirigida a la profesora María Belén. ¿Cómo pueden los principios de justicia climática traducirse en políticas públicas concretas para la planificación y regulación de infraestructuras sostenibles? Tiene la palabra, profesora. Muchas gracias por la pregunta. Felicitaciones a Ana por su exposición muy interesante, el caso y para tener en cuenta los resultados y qué hacer. Y tiene que ver también con la planificación. Todos estos principios que los asistentes fueron votando en cuál sería el más importante en la primera pregunta, los veíamos un poco en este caso concreto y lo que pasó con el tema del financiamiento y la falta de planificación. A veces no solamente es, primero que para aplicar estos principios de justicia climática, así como la Agenda 2030 mostré en un principio que tenía objetivos, metas e indicadores para que los principios se puedan efectivizar en una política pública y hacer la realidad, tendrían que hacerse justamente, diseñarse una línea de base, sí o sí es necesario para partir de una política pública de la construcción, necesita establecer una línea de base, establecer objetivos, metas e indicadores para lograr ese objetivo en un tiempo determinado. Y ahora, como yo le dije hace poco que salió el cumplimiento de los ODS, entonces saber si esas metas intermedias no fueron alcanzadas, cuál fue el problema, si fue un problema de planificación, ejecución, postcontrol, entonces detectar para poder actuar. Pero ¿cuál es nuestro principal problema y por lo cual no podemos ejecutar verdaderamente o que sean exitosas esas políticas públicas para alcanzar estos principios? Yo creo que hay veces una mala planificación, una incorrecta ejecución y a veces
un incorrecto control o qué hacemos después del control, ¿no? ¿Qué pasa con los informes de los organismos de control? ¿Cómo hay que judicializarlo? Es como que a veces es complejo. Me parece que todo tiene que ver con mucho con esto y que no nos gusta. Por ejemplo, yo que tomé el tema, por ejemplo, de las compras públicas sostenibles, Argentina entre el 2023 entre el 2022 y el 2023 fuimos el primer país de América Latina y Caribe que llevó adelante la evaluación de nuestro sistema de compra pública sostenible, que se llama MAPS, que es una metodología internacional avalada por la OCDE, por el BID, Banco Mundial. Esto significa establecer variables cuantitativas y cualitativas para evaluar nuestro sistema de compra pública sostenible. Argentina fue la primera vez que lo hizo, pero yo que estaba encargada justamente de ese tema, yo sabía que cómo nos iba a dar ese análisis, iba a ser como banderas rojas, era una bandera más de España porque era todo rojo y amarillo, porque se evalúan esos criterios cuantitativos o cualitativos con rojo, amarillo y verde, pero no me importó porque yo sabía que teníamos que partir de una línea de base. Y sin un diagnóstico consciente, sincero, no podemos evolucionar si partimos de datos errados. Entonces, me parece que los invito a conocer el estudio que fue aprobado por la Secretaría MAPS de París en la página de MAPS Initiative, lo tienen en castellano y en inglés, y fuimos muy sinceros, pero para mí de la sinceridad se parte la riqueza para un debido plan de políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Efectivamente, para cumplir con los objetivos de estas políticas públicas, tiene que establecerse una línea de base, detectar qué pasa, por qué no se cumplen, hacer este diagnóstico y una vez identificados los problemas, atenderlos y resolverlos. Coincidimos con usted que esto es crucial. Ahora pasamos a la primera pregunta dirigida a la ingeniera Petroco. ¿Cómo pueden las entidades fiscalizadoras superiores promover la justicia climática en sus auditorías? Bueno, gracias. Gracias, Belén, me dio el pie, creo que para contestar esta pregunta. Yo creo que el mejor aporte que podemos hacer de parte de las entidades fiscalizadoras superiores para promover la justicia climática tiene que ver justamente con esto que planteaba Belén de controlar la ejecución de las políticas públicas y sobre todo controlar o hacerle un seguimiento a lo que son las recomendaciones que se hace al organismo auditado respecto de la recomendación, a ver si en el transcurso del hacer pueden de alguna manera reformular lo que están haciendo para justamente promover la justicia climática. De parte de la Auditoría General de la Nación, nosotros tenemos la potestad desde acá, armamos nuestro propio plan de auditorías anuales. Esto se hace, en este momento estamos haciendo el plan de auditorías anuales para el año siguiente. La idea nuestra siempre es contemplar, por lo menos desde parte del Departamento de Ambiental, y vi que también está, que nos acompaña en la reunión Mabel Padilla, que es del sector de ODS de acá de AGN. Bueno, ellos también trabajan mucho con nosotros en todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros tenemos la potestad de poder incorporar dentro del plan de auditorías programas o políticas públicas que estén vinculadas con la gestión y la justicia climática. Nosotros desde parte de la GN y de parte del Departamento Ambiental propiamente dicho, evaluamos varios ejes que tienen que ver con esto, o sobre todo por cómo se implementan esas políticas públicas que tiene que ver con un eje de gobernanza, planteando si las estructuras institucionales con las que cuenta el Estado para gestionar estas políticas públicas se vinculan a la justicia climática y si contamos con una estructura de gobernanza sólida para poder hacerlo, una estructura institucional, si funcionan los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo participación pública, que es lo que hablamos un poquito hace un rato, qué cantidad de recursos tenemos o que tiene nuestro Estado para gestionar estas políticas públicas. Y después pasamos a la parte de ejecución propiamente dicha de las políticas públicas, que tiene que ver si
evaluar si estas políticas públicas representan los principios de equidad intergeneracional, no discriminación y participación ciudadana, que fueron algunas de las cuestiones que surgieron recién en la encuesta, analizar cómo estas medidas climáticas afectan diferencialmente a los grupos vulnerables y, bueno, como les comentaba antes, verificar si existen mecanismos de participación pública y participación efectiva. Creo que está contestada la pregunta. Sí, muchísimas gracias por su respuesta, donde nos comenta el aporte y el importante rol que tienen las CFS para controlar y evaluar las políticas públicas y hacer seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría. Nos comparte un poco cómo desde la AGN incluyen en su plan anual de auditorías estas actividades a realizar, incluida la evaluación de ejes de las políticas públicas, si funcionan efectivamente los mecanismos de rendición de cuentas, entre otras actividades. Entonces, creemos que sí quedó respondida la pregunta. Muchísimas gracias. Ahora nos dirigimos nuevamente a la profesora María Belén para hacerle la segunda pregunta. ¿De qué manera considera usted que el derecho ambiental puede fungir como herramienta para prevenir que las infraestructuras sostenibles generen impactos desproporcionados en comunidades vulnerables? Adelante, profesora. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Hablando de derecho ambiental, me parece que, por ejemplo, cuando comenzaba y conté lo de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que es una fuente de derecho ambiental en nuestro país y más teniendo en cuenta la reciente modificación, por ejemplo, de Argentina en el Código Civil y Comercial de Nación en el 2015, cuando hablan de fuentes no solamente toman la normativa existente, la Constitución Nacional, las leyes, sino también toman los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, pero también toman los principios y valores de los cuales es parte. Y la opinión consultiva, justamente, si uno se pone a leer entre líneas, ve que muchos de estos principios de justicia climática que fuimos viendo hoy están en la opinión consultiva, entonces fuente de derecho internacional. Me parece que al momento de planificar, sí o sí tenemos que tener en cuenta todos estos principios, que de hecho, por ejemplo, en Argentina lo tenemos en la Ley General del Ambiente, tenemos los principios, pero una cosa es tener los principios en la normativa para que no queden en letra muerta, sino cómo llevamos esos principios a la realidad. Y vuelvo, me parece que el tema de la planificación, indicadores, metas, sería una forma de tratar que ese derecho ambiental quede, digamos, no en letra muerta, sino justamente que se haga realidad. Y me parece que hablando de cómo transformarse en herramientas, una de las carencias, hablando de infraestructura, para aplicarla en un momento de planificación, tiene que ver con una adecuada ley de evaluación de impacto ambiental de la infraestructura y una ley no solamente de evaluación de impacto ambiental, sino también de evaluación ambiental estratégica, ¿no? Acerca del impacto, digamos, de las obras. Me parece que en nuestro caso, en Argentina, nosotros no tenemos ni una ley nacional de evaluación de impacto ambiental, ni tampoco una ley nacional de evaluación ambiental estratégica, sino tenemos pequeños artículos diseminados por ahí. Me parece que si uno, en el momento clave, que es una evaluación previa a una obra de infraestructura, incluye todas estas cuestiones, sería una forma de prevenir riesgos, prevenir problemas, prevenir la judicialización de esos problemas en la etapa previa, que es la etapa en la cuales sería más inteligente y estratégico actuar, ¿no? Entonces me parece que en nuestros países asegurar adecuadamente una ley de evaluación de impacto ambiental y una evaluación ambiental estratégica para tener en cuenta no solamente esa obra de infraestructura, sino cómo juega con el ecosistema y las obras de infraestructura aledañas, me parece que sería lo adecuado para poder hacer realidad todos estos principios que mencionábamos. Gracias, profesora. Coincidimos con usted sobre la importancia que tiene el derecho ambiental en esta materia, en donde nos hace mención de la opinión consultiva, nuevamente de la Corte Interamericana, que es una importante fuente ambiental y claro, también es muy, muy relevante atender estos principios incluidos en las normativas nacionales sobre derecho ambiental. Y ya hablando un poco sobre las herramientas, sí, efectivamente es necesario tener estas leyes o normas adecuadas y efectivas
de evaluación de impacto ambiental de las obras, porque coincidimos con usted, nos parece que muchos de los países no tenemos esas normas y si las tenemos no se cumplen. Entonces, es bastante relevante tomar en cuenta esta situación. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta dirigida a la ingeniera Petroco. ¿Qué experiencias o buenas prácticas ha identificado la AGN en la fiscalización de proyectos que hayan incorporado criterios de equidad y sostenibilidad ambiental? Adelante. Bueno, sí, como les comentaba antes, nosotros de parte del Departamento Ambiental llevamos casi 30 años de trayectoria trabajando en materia ambiental y sobre todo en fiscalización ambiental. Esto a nosotros nos ha ido permitiendo hacer camino al andar, aprender un poco de los errores, ir viendo cómo desde qué punto nosotros podemos contribuir a una mejor manera de manejar el ambiente. De parte de la GN, nosotros trabajamos con proyectos puntuales, o sea, nosotros empezamos un tema y lo terminamos, esto a veces por una cuestión de tiempos y de planificación no nos permite abordar demasiados proyectos juntos, entonces tenemos que hablar como de casos puntuales sobre temáticas o políticas públicas sobre las que trabajamos y no podemos identificar a nivel país qué tipo de buenas prácticas se hayan incorporado de manera general. Lo que sí tengo para comentar es que, bueno, Argentina tiene un marco legal sólido, la Ley General del Ambiente prevé estas cuestiones de daño ambiental, de estudios de impacto ambiental, como comentaba Belén anteriormente, y en la mayoría de los proyectos, sobre todo en los proyectos que vienen con financiamientos internacionales, del BID, del Banco Mundial, de PNUD, de FAO, sí se considera mucho lo que tiene que ver con los mecanismos de procesos participativos. A nivel de la GN, nosotros incorporamos hace no mucho los talleres de planificación participativa, donde nosotros invitamos a las partes interesadas que están vinculadas con el proyecto de auditoría a participar en los talleres de planificación, donde nosotros sentamos las bases para lo que se va a auditar en el marco de ese proyecto. Al mismo tiempo, como también les comentaba antes, nosotros incorporamos la planificación participativa a nivel de la GN, donde recibimos propuestas de la sociedad civil para incorporar esas temáticas a nuestro plan anual de auditorías. Bueno, después, a nivel general, la GN participó, el año pasado participamos para una iniciativa del TCU de Brasil, del Tribunal de Cuentas de la Unión, que nos invitaron a participar de una prueba piloto o se está evaluando para implementar una herramienta que se llama Climate Scanner en inglés, donde tuvimos que hacer un relevamiento del estado general de las políticas públicas, de la gobernanza y del eje financiero que cuenta con las políticas públicas. Lo terminamos el año pasado, más o menos para esta época, para fin de año. Hace poquito nos llegó la devolución que nos hicieron hace muy poco, la semana pasada. Y bueno, de parte de la GN estamos trabajando de manera muy activa en poder incorporar dentro de nuestro plan de auditorías en todo lo que tiene que ver con equidad y sostenibilidad ambiental, y vamos detectando en todos los proyectos en los que trabajamos estas cuestiones, ¿no? En este proyecto que les comenté anteriormente, como fue Bosques Nativos y Comunidad, la participación de las comunidades en los talleres participativos. En este momento yo estoy trabajando en el proyecto Pro Huerta, que es un programa que se hizo con financiamiento del Ministerio de Capital Humano a través del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, que busca promover, instalar huertas comunitarias para poblaciones vulnerables, específicamente para poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, creo que a nivel nacional Argentina tiene muchas buenas iniciativas que se están llevando a cabo para justamente esto que nos convoca hoy, que es la justicia climática. Muchas gracias, ingeniera, por compartirnos esta experiencia de más de 30 años del Departamento Ambiental de la AGN, en donde han incorporado los talleres de planificación participativa, en el cual sientan las bases para lo que se va a auditar y donde también han recibido propuestas de la sociedad civil
sobre qué se va a auditar. Eso es bien importante, darles este espacio, escucharles y después, con base en ello, ustedes elaborar esta auditoría. Igual nos compartió su participación en la iniciativa de TCU sobre Climate Scanner. Sabemos que hay más FS en América Latina que se han sumado a esta gran iniciativa, entonces les felicitamos por toda la labor que han realizado y que van a seguir realizando en esta materia. Perfecto. Antes de continuar con la última ronda de preguntas a las panelistas, me gustaría plantear una última cuestión, una última pregunta a las personas participantes. Nuevamente les pido que escaneen el código QR que pueden ver en pantalla y respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué actor social debería tener mayor protagonismo en el control y evaluación de infraestructuras sostenibles? ¿Quién consideran ustedes que debería participar más activamente en este tema? Tenemos como opciones organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, gobiernos locales y municipales, instituciones académicas e investigadoras, y por último tenemos juventudes y movimientos. Damos un minutito para que respondan. Muchísimas gracias al público que está respondiendo. Muy bien, vemos como resultados preliminares que la mayoría de las personas considera que quienes deberían tener un poco más de involucramiento son estos gobiernos locales y municipales, seguido de las instituciones académicas e investigadoras. Perfecto, vemos que siguen votando, pero realmente no cambia la respuesta principal o la más votada, que vienen siendo los gobiernos locales. Perfecto, muchísimas gracias a todas y todos por votar. Ahora sí, vamos a pasar a la última ronda de preguntas. Profesora María Belén, última pregunta. ¿Qué rol considera usted que juega la formación académica y la investigación en fortalecer una perspectiva de derechos humanos, en la planificación territorial y en la evaluación de proyectos de infraestructura? Adelante. Muchas gracias, Melissa, por esta tercera pregunta, y esto está alineado justamente un poco a los resultados de la votación de recién acerca de que el segundo lugar que le daban los que votaron era la academia. Bueno, yo viniendo desde la Universidad Austral y tomando y tratando de hacer mías las palabras de la fundación de Mary Robbins. Mary Robbins es una abogada, expresidenta de Irlanda y con cargos en Naciones Unidas, creó la Fundación Mary Robbins de Justicia Climática. Y si ustedes se ponen a ver los principios, uno de los principios es lograr que la educación sea un faro transformador en la gestión climática. Y bueno, nosotros justamente en la universidad tomamos al tema del cambio climático como un tema transversal y vulnerabilidades para todas las carreras de la universidad, sean de grado, de posgrado, de doctorado, de postdoctorado. Nosotros este tema lo tomamos y de hecho la Universidad Austral forma parte de la Liga de Universidades frente al Cambio Climático, que esta es una liga que se conformó en América Latina y Caribe con diferentes universidades de la región. Y no solamente lo incluimos desde el punto de vista de la capacitación, así como lo ha hecho, por ejemplo, la ley Yolanda de capacitación de los funcionarios públicos, sino estamos capacitados en temas ambientales, menos así. Si no estamos capacitados, no lo podemos aplicar de manera concreta a las políticas públicas. En nuestra universidad se caracteriza más la escuela de gobierno de la universidad, que tenemos dentro de los alumnos muchos funcionarios del sector público nacional, provincial y municipal. Aprovecho para decir que para mí también los gobiernos locales son los principales, porque son los que más tienen las consecuencias, más tienen cerca las consecuencias del cambio climático en sí mismos, ¿no? Cómo le impacta a un municipio, cómo le impactó en nuestro caso lamentablemente a Bahía Blanca, que se inundó por falta de obra de infraestructura, y así podría mencionar un montón lamentablemente de consecuencias, como con las cifras que empezó Melissa en la conversación. Por eso aprovecho para felicitar que la semana pasada en la provincia de Córdoba se llevó adelante un foro específico de cambio climático para gobiernos locales, y 6 gobernadores de Argentina, entre ellos, como soy cordobesa, destacó Córdoba, firmaron un compromiso específico para gobiernos locales sobre el tema del cambio climático en miras a la COP20, a la COP 2030, digamos acá de la COP 30, que va a ser en noviembre en Belén, Brasil.
Me parece que no podemos dejar de mencionar ese tema y me parece que el rol de los gobiernos locales y el rol de la academia es el que puede lograr cambios concretos porque los funcionarios, los que toman decisiones, los empresarios estudian en algún lado. Y ese lado debe ser, digamos, la universidad con información cierta, dato mata relato, y con información y construcción de miradas transversales y miradas compartidas donde tengan en cuenta todos los sectores, ¿no? El sector académico, empresarial, político. Me parece que el éxito de una política pública radica por ahí y me parece que la creación por parte de universidades e institutos, de observatorios, contribuye también a favorecer los datos a los organismos de control, suministrar. Nosotros en la universidad tenemos observatorios, por ejemplo, tenemos el Instituto de la Energía, que muchos de los estudios tienen que ver con temas de cambio climático, transición energética. Entonces, me parece que el rol de la academia no debemos quedarnos, sino justamente desafiar el conocimiento para evitar, si uno quiere que pasen cosas diferentes, debe hacer cosas diferentes. Y la academia no nos podemos, es una responsabilidad que nos compete. Así que de ahí nuestro rol. Aprovecho para invitarlos a este tema la semana que viene, junto con la Universidad de Arkansas de Estados Unidos y con LOIM, que es la Universidad Internacional de Migrantes. Vamos a hacer una jornada híbrida acá en la Universidad Austral sobre migrantes climáticos para evitar todas estas cuestiones, como mencionaba el caso de Ana y lo que mencionó Melissa, para que estas cuestiones no pasen. Cómo construir políticas públicas para eso. Gracias. Muchas gracias, profesora, por traernos su respuesta, que a su vez reflejó los resultados de la encuesta que el público contestó sobre la importancia del rol de la academia y, por supuesto, los gobiernos locales para atender esta problemática. Creo que el cambio climático debería ser un tema transversal, así como ustedes en la Universidad Austral lo consideran, y la capacitación. En los dos diálogos previos ha resultado la misma conclusión, que es bien importante capacitar en temas ambientales, porque efectivamente cómo podemos atender, cómo podemos auditar algo que no conocemos. Entonces es fundamental fortalecer los conocimientos en esta materia, y en este caso y en este punto la academia puede ayudar a los gobiernos locales, a las entidades fiscalizadoras superiores en proveer este conocimiento. Entonces, muchas gracias por su respuesta. Y por último, preguntamos a la ingeniera Petrocco, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos institucionales que enfrentan las CFS para fiscalizar infraestructuras desde un enfoque de derechos humanos y justicia climática? Adelante, ingeniera. Bueno, esta es una pregunta compleja porque puede a veces mezclarse un poco con la opinión personal que uno puede llegar a tener. Concretamente, yo creo que no solo de Argentina, sino a nivel de todas las entidades fiscalizadoras superiores del mundo, hay una cuestión de agenda, ¿no? Una cuestión de agenda climática. Hoy el cambio climático, la Agenda 2030 está siendo de alguna manera cuestionada por todos los gobiernos del mundo, o por muchos de los gobiernos del mundo, mejor dicho. Yo creo que ese es un desafío que hoy estamos atravesando todos nosotros los que estamos acá. A nivel nacional, nosotros, bueno, estamos con algunos cambios institucionales que definitivamente repercuten en el hacer de la Auditoría General de la Nación en todos los aspectos, sea por una cuestión de acceso a la información, acceso a los organismos auditados, un poco esto de trabajar de manera coordinada con ellos para evaluar en qué medida están implementando actividades, están implementando acciones que tengan que ver con el cambio climático. Hoy nos está costando un poquito acceder a ellos y trabajar. Por otro lado, a nivel nacional, nosotros lo que tenemos, que esto fue un tema que surgió hace unos días en otra reunión que tuvimos en el marco de la SOLACEF, de la Comisión de de COINFRA, que tiene que ver con las políticas públicas atomizadas. Nosotros tenemos muchas políticas públicas todas dispersas y a veces nos hace falta, que fue uno de los desafíos que se planteó en esa reunión, de alguna manera algún indicador o alguna manera de poder abordarlas de manera conjunta, ¿no? Porque creo que las políticas públicas, si se hacen de manera aislada, no tienen el efecto que deberían
o que se espera, ¿no? Si uno trabaja de manera coordinada entre los organismos nacionales, provinciales, municipales, estoy de acuerdo con lo que dijo Belén, esto de que los organismos, los gobiernos locales no solo son los que están más afectados por el cambio climático, sino que son aquellos que están más en contacto directo con la problemática, porque uno, yo vivo cerca para los que no conocen Buenos Aires, vivo cerca, no vivo en Buenos Aires propiamente dicho, pero vivo en un municipio que está acá nomás, que es un lugar grande, si se quiere, porque estamos muy cerca de Buenos Aires, pero cuando uno visita Tartagal, departamento Rivadavia de Salta, se da cuenta que los municipios son así de pequeños y donde uno conoce directamente al intendente, ¿no? Entonces, creo que las autoridades de los gobiernos locales son las que están más en contacto con la problemática y son las que tienen que dar la cara, porque no es lo mismo que yo vaya a golpear la puerta al intendente de mi municipio que vaya una persona de un municipio donde viven 400 personas a golpear la puerta al intendente. Entonces, creo que es importante el trabajo coordinado, que es importante que sigamos trabajando en ver los resultados de la implementación de las políticas públicas y sigamos trabajando para ver qué efectos o qué cambios se hicieron en base a las recomendaciones que tenemos de parte de nosotros, de parte de la Auditoría General de la Nación. A veces nos cuesta un poco volver a los territorios o hacer un seguimiento de los informes. Yo creo que eso también puede llegar a ser uno de los principales desafíos institucionales que tenemos, de tratar de volver a los organismos a ver qué se hizo con la recomendación que nosotros hicimos pronto, en el término de 6 meses, 9 meses, un año, y no volver 5 años después y en definitiva terminar haciendo arqueología porque terminamos evaluando cosas que recomendamos en el año 2015 y ya prácticamente no tienen efecto. Así que creo que los desafíos están basados básicamente en sostener las estructuras de gobernanza, el financiamiento de las políticas públicas y evaluar la ejecución. Muchísimas gracias, ingeniera, por su respuesta, en donde menciona esta gran agenda climática que la mayoría de los gobiernos del mundo tienen y los distintos desafíos para su implementación. Mencionaba algunos de ellos como el financiamiento, la falta de acceso a la información, la falta de coordinación o de cooperación entre gobiernos locales, gobiernos nacionales y, por supuesto, otras entidades como lo son las entidades fiscalizadoras superiores. Coincidimos con usted que abordando estos desafíos podemos avanzar enormemente en la implementación de estas agendas. Agradecemos muchísimo y profundamente a las personas ponentes. Gracias, profesora, gracias, ingeniera, por sus intervenciones. Fueron bien interesantes. Hubo una pregunta que entiendo fue respondida por la panelista, la cual va a formar parte de este documento de síntesis que estamos elaborando y que vamos a compartir con toda la comunidad o las CEFs posteriormente a través del sitio web. Nuevamente agradecemos la participación de las personas panelistas, así como la atención de todas y todos ustedes. Fuimos más de 120 participantes. Les agradecemos bastante por su participación y por acompañarnos. Les recordamos que el próximo diálogo de esta serie se centrará en infraestructura hídrica sostenible y conservación de recursos en la región amazónica y se va a llevar a cabo el próximo miércoles 23 de julio bajo el liderazgo de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS, presidida por Ecuador. Con esto cerramos la sesión de hoy y agradecemos nuevamente a todas y todos por su participación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, gracias.